Shalom, shalom, queridos hermanos. Estamos en un nuevo video. Si te sientes agobiado, estresado, que no sales de tus deudas o tus problemas personales, por favor no te rindas. Estamos en enero de 2025. Acaba de empezar un nuevo año. Vamos a tener 3 años seguidos de crecimiento espiritual a gran escala a nivel global. La humanidad va a cambiar. Todos los países se verá un cambio, una mejora. Aunque sucedan conflictos armados, tú no te asustes, aunque salgan enfermedades nuevas, no te llenes de miedo, no te contagies de ese virus que es el miedo. Ese es el peor virus que existe para nosotros como humanidad. Nada es en vano, hermanos. Todo tiene sentido en el universo, porque el universo está diseñado para revelar información. Cuando una persona se siente agobiada, se siente vencida, que no tiene sentido lo que sucede en su vida, cuando dice me rindo, ya no doy más, hasta aquí llegó, el sistema creado kármicamente, espiritualmente, nos sacará de circulación, porque ya no estamos sirviendo al propósito. Créanme que todo lo creado, todo lo que existe, desde una pequeña bacteria hasta una estrella, la más grande que pueda existir, un sol gigantesco, enorme, más que el nuestro, todo tiene un propósito y un sentido. Si tú estás escuchando esto, tú tienes un propósito. Todos, de los más de 8,000 millones de habitantes del planeta Tierra, todos tenemos un propósito. Tanto los buenos como los malvados, los bondadosos como los malos, y en intermedio, todos tenemos un propósito. Sin embargo, servir a ese propósito por el lado de la oscuridad te va a llevar a cometer muchos errores, y es el camino más difícil. Ser bondadoso o el camino de la luz es el menos difícil. Es el menos complicado. Requiere un cierto esfuerzo, es verdad. Hay que estar viendo lo que nosotros hacemos día con día. Hay que ser nosotros mismos nuestros propios jueces respecto de nuestras acciones del día a día, del diario. No de los demás. Sin embargo, el punto es que nosotros en ese crecimiento vamos a estar mejorando, porque nos vamos a estar puliendo de una manera consciente en nuestros defectos y en los errores que cometemos. Tenemos que reconocerlos y solucionarlos, ¿verdad? Si nosotros nos equivocamos, hay que remendar esos errores. No es de, soy un humano más y pues tengo derecho a equivocarme. Sí tienes derecho a equivocarte. Lo que no tienes derecho es a seguir equivocándote respecto de lo mismo todo el tiempo. Ahí ya no tienes ese permiso o esa dispensa, porque te puedes equivocar una vez, te puedes equivocar tal vez 2 veces, pero continuamente ya no, porque entonces ese ya es un mal hábito. Y ahí ya empiezas a trabajar para la maldad. Y la maldad requiere mucho tiempo y mucha energía. Para que tú puedas cumplir un propósito por el lado de la oscuridad, que eso ya lo traté en un video anterior, tienes que hacer un 99.9% malvado. Es decir, tendrías que hacerle daño a todo aquel que está a tu alrededor. Obviamente que entre menos poder e inteligencia tengas, pues menos daño vas a hacer. Pero requiere demasiado esfuerzo, demasiada energía, demasiado tiempo, y realmente la mayoría de las personas, de los humanos, no tenemos ese estómago, esa capacidad de ser así de malvados. Podemos cometer errores y tal vez hacer algunas cosas intencionalmente para dañar a alguien o hacerle algún daño, tal vez, ¿no? Muchas personas sí lo pueden hacer así, pero va a ser un daño, no va a ser un daño realmente grande. Y entre más grande hagas ese daño, más comprometido estás de ese lado de la oscuridad. Por lo tanto, las consecuencias van a ser muy grandes, las consecuencias kármicas.
Pero si tú te dedicaras, digamos, de lleno y fueras un rasha en toda la extensión de la palabra, es decir, un malvado en plenitud, por decirlo de alguna forma, estarías cumpliendo un propósito divino, así de loco que suena. Tienes que conocer el sistema, tienes que conocer las leyes para comprender esta vida, para comprender este mundo, para comprender a Dios y para que nadie te sorprenda en ninguna religión o filosofía acerca de que Dios no existe o Dios es malo, etcétera, ¿no? No, Dios no es malo. Dios es perfecto, el creador. Me gusta mucho usar la palabra Dios porque estamos muy acostumbrados, nos han adoctrinado muy bien las religiones. Cuando nosotros decimos Dios, nos figuramos generalmente una figura antropomorfa, ¿verdad? Alguien gigantesco, enorme, con una túnica blanca, barba larga, así como la caricatura de los Simpson. Me gusta mucho ese ejemplo que usan los Simpson y otras caricaturas o otras representaciones gráficas. Pensamos en un ser antropomorfo porque tenemos que representarlo de alguna manera, ¿no? Y en la religión, bueno, en ciertas filosofías lo muestran muy así, para que podamos captar esa idea. Sin embargo, no es así. Dios es algo demasiado complejo como para entenderlo siquiera. Si explicarlo ya es difícil, entenderlo pues es casi imposible. Pero el Creador hizo todo perfecto. Él es perfecto. Nosotros somos imperfectos en busca de una perfección, y esa perfección la vamos a lograr cuando volvamos a la unidad con Él. Por lo tanto, mientras estamos aquí, nosotros tenemos que ir controlando lo que está a nuestro alrededor en nuestra vida. Cuando tú te sientes agobiado del día a día, de la rutina, tiendes a deprimirte, porque así nos pasa a los seres humanos, y eso es normal y es natural. Y no está mal que te deprimas, es decir, si tú te sientes triste o un poco deprimido y dices, no, voy a hacer una meditación, no, está bien que sientas esa emoción, que la reconozcas y que digas, bueno, esta depresión que estoy sintiendo, ¿cuál es su raíz, cuál es su motivo? Y empieza a estudiar el por qué, o sea, empieza a desmenuzar, a deshilar ese embrollo que traes en tu mente y en tu corazón, y empieza a sincerarte contigo mismo y encontrar el por qué. ¿Por qué te sientes así? Cuando encuentres ese por qué, empieza, si quieres, anótalo. Anota por este motivo, por esta otra razón, porque hice esto, porque dejé de hacer aquello, porque me dijeron esto otro, porque me está sucediendo esto en mi vida, o en mi familia, o con la relación con mi pareja. Anótalo, aunque si no quieres en un cuaderno, de perdidas notas mentales, o antes de que te vayas a dormir, o antes, o si tienes un momento en el día. Antes de dormir sería bueno que repasaras eso para que puedas analizar esa situación, y tienes que entender algo. No es que lo dejes en manos de Dios y ahí que sea lo que Dios quiera. No, tú tienes las herramientas para poder entender lo que sucede. Y tienes que hacer lo que esté de tu parte para llegar a una solución. Y si no hay una solución, es decir, por ejemplo, en el rompimiento de una pareja, que digamos un matrimonio que tiene problemas y se está separando por la razón que sea, si hay una solución, ábrete a esa solución. No seas ególatra. Si tú eres el problema realmente, si tú eres el que sabes que estás siendo demasiado egoísta, que no quieres amar por completo, porque amar significa también ser vulnerable hacia el que estás amando, mira por qué. Pide ayuda, ve a terapias, encuentra alguna manera de solucionar eso que está dentro de ti, que no te permite ser feliz y abrirte y amar. Entonces, haz ese análisis, saca esas cuentas, haz un pequeño resumen de tus problemas, del por qué y esto, para que tú te sientas libre. Y ya lo reconocí, ahí están. Sé que puedo hacer esto, sé que puedo hacer aquello. Me voy a proponer hacerlo y lo que esté a tu alcance.
Y si aún así no se soluciona de la manera que tú deseas, tienes que saber y reconocer también, antes de que tú digas, es que yo quiero que se solucione el rompimiento que estamos teniendo mi pareja y yo y que estemos unidos otra vez. No, no necesariamente va a ser así, porque no necesariamente sea lo mejor para ti o para ustedes. A veces, la mayor parte del tiempo, lo que nosotros deseamos y lo que nosotros ocupamos son cosas que están peleadas, que no son así. Por ejemplo, tú puedes decir, yo quiero libertad, yo quiero hacer mi trabajo, mi camino, y mi pareja me está estropeando. Y a lo mejor ese camino que tú quieres perseguir no es el adecuado porque tú ya estás casado, ¿verdad? Pero ahí solamente lo que se tiene que hacer es tomar una decisión. Si tú eres el que tiene que tomar esa decisión, y si tú decides tal solución o tal camino, adelante. Solamente acuérdate que tú eres el responsable de ese camino. Y ese camino, a la larga, te va a indicar si era el camino que tenías que elegir o te desviaste de tu camino principal. A final de cuentas, cada tropezón, cada error, cada falla que nosotros tenemos en la vida nos enseña algo. Si tú aprendes de eso, no hay ningún problema, puedes seguir adelante. Pero tienes que ser consciente de las consecuencias que vas a causar y hacerte responsable de lo que te toque a ti. No puedes evadir eso, porque si lo evades por Y, Z o X, porque a lo mejor haces allí un truco, una trampa, ya sea legal, espiritualmente, como sea, después te va a llegar, pero peor, esa consecuencia va a ser mucho más grande. Entonces tienes que ser consciente de eso. Una vez que estás en un cierto camino espiritual, no importa que no estés muy elevado, pero que entiendes que una de las leyes kármicas es a toda reacción equivale a una reacción, como en la física, es a toda acción que tú hagas, a cada acto que tú hagas o dejes de hacer, o sea, que omitas hacer, va a haber una consecuencia a tu beneficio o a tu perjuicio. De eso no te salvas. La única manera de salvarse de un castigo kármico, por llamarlo de alguna manera, que realmente no es que sea un castigo, sino es una consecuencia, pues. O sea, tú estás haciendo algo y algo te tiene que regresar. Tú avientas la pelota y si la avientas contra la pared, pues se te regresa. Si la avientas contra un vidrio, pues se va a romper y te va a regresar, pero de otra manera. Entonces no puedes evadir eso, no hay manera de evadirlo. La única manera de evadir eso es transformándote, evolucionando. Pero créeme que para eso tienes que hacer un gran trabajo personal. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Empezar a hacerlo de una vez? O a ver si cuando viene la consecuencia tú te puedes transformar en alguien más así de un día para otro, de un de repente. Eso no va a suceder. Eso es una garantía. De un día para otro no vas a cambiar. Puedes tener alguna epifanía de, sí, me he estado equivocando. Pero el cambio requiere de tiempo y de mucho trabajo de tu parte. Por lo tanto, nada es en vano en el universo. Nada de las cosas que suceden es en vano. Si tú existes, si tú estás escuchando esto, es porque tienes un propósito. Independientemente de lo que estés pasando en tu vida, por muy drástico, dramático o por muy malo que pueda parecer o muy terrible, no quiero mencionar ninguna cosa en específico, pero pueden pasar cosas terribles que cualquiera se puede desmoronar por eso, pero solamente deja en tu mente esa semilla. Pero aún así, si tú estás aquí y estás escuchando esto, es porque tienes un propósito. Honra a los que ya no están cumpliendo tu propósito. A veces otros tienen que irse antes que nosotros. A veces la manera en que se van es muy trágica. Y eso es lo que perturba nuestra mente. Y eso es lo que nos hace preguntarnos, ¿pero por qué ellos se fueron y yo no? Bueno, déjame ahorita explicarte brevemente que si se fueron, y si se fueron de esa manera, todo tiene un porqué. Quizás ya no importa el porqué. Importa que sepas tú
que si tú estás todavía aquí, tienes un propósito que cumplir. Honra a aquellos que se fueron, que tú amabas o que aún sigues amando, pero hónralos. ¿De qué manera? Cumple tu propósito. Investiga cuál es tu propósito. No te dejes derrumbar. Sufre el dolor que tengas que sufrir, que tengas que penar, pero pon un límite también, porque no puedes estar sufriendo eternamente, porque pues, no va a ser eterno. Los seres humanos vivimos un lapso de tiempo que no alcanza la eternidad y solamente perderás tiempo y dejarás de hacer muchas cosas y no estarás cumpliendo tu propósito y tampoco estarás honrando a aquellos que se fueron. ¿Por qué los vas a honrar? Preguntarás, o sea, ¿cómo los honro cumpliendo mi propósito? Es que ellos tenían un propósito, lo cumplieron y se fueron. Pero tú sigues aquí. No puedes evadir eso. O sea, obviamente lo puedes hacer, pero a lo que me refiero es, debes de armarte de coraje, de valor y seguir adelante. Muchas personas, por ejemplo, hemos pasado por situaciones de divorcio que pueden ser muy dolorosas cuando tú te das cuenta que tú tenías una gran responsabilidad en esa relación y que no la cumpliste y que reconoces que tú fuiste el que, o sea, tú de tu parte no diste todo lo que tenías que dar, que diste la mitad, menos de la mitad, y cuando te das cuenta de que tu ego se apaga y ves entre las rendijas que el responsable de todo eso que no se hizo y que dejó que sucediera eres tú, porque te ves en el reflejo del espejo. Perdón, hay un gran sentimiento de culpa, de remordimiento, y es una sensación muy dura, muy es indescriptible. Es un dolor, una culpa constante, continua, porque dijiste, yo tenía aquí todo en mis manos y lo dejé ir como si sostuviera la arena, ¿no?, entre mis dedos, pero fue mi responsabilidad. O sea, yo no cumplí con todo lo que tenía que cumplir, yo no hice todo lo que tenía que hacer, y créanme que eso duele, eso es muy doloroso, y para reponerse de eso, muchas personas no se reponen, se tiran a vicios o se rinden por completo. Entonces, hay que ser valientes, hay que tener el coraje y hay que tomar las riendas de nuestro destino. Ahorita está empezando esta época muy genial, va a empezar más o menos por ahí por marzo, abril, en donde empezará a fluir demasiada energía. Vamos a tener muchas cosas a nuestro favor. Puedes pasar por dolencias físicas, por cuestiones económicas que te raspen, que te hagan dudar de si estás haciendo bien las cosas o no, por rupturas, puedes separación separarte de tu pareja, divorciarte, etcétera. Pero puede ser porque tú ya estás vibrando en una frecuencia superior a la de la otra persona o de las otras personas, según el problema en el que te encuentres, y tienes que entender que a veces hay que dejar a las personas que vayan por el camino que ellas quieren elegir. Si tú ya hiciste todo lo posible por tratar de hacerles ver que tal vez, si es que tú lo puedes vislumbrar, ¿verdad?, que sea muy evidente que el camino que estén agarrando los vaya a llevar a cometer muchos errores, pues mientras no haya peligro de perder la vida, tú tienes que permitir que sean tus hijos o tu pareja, pues que agarres su camino, porque solamente a veces a través del dolor, del sufrimiento es que aprendemos, ¿no? Porque solamente hay dos maneras de aprender aquí en la vida: o es a través del dolor y sufrimiento,
o va a ser a través del conocimiento. Y realmente son pocas las personas que a través del conocimiento propio o ajeno aprenden y dicen, ya, no voy a cometer esos errores porque ya vi que por ahí no es. No, generalmente las personas somos demasiado obstinadas, demasiado ególatras, narcisistas, la palabra que te guste usar, y no queremos ir en contra de la corriente y toparnos con pared, o sea, cometer errores a lo grande. Y hay personas que se quedan en ese bucle, nunca salen. Siempre eligen el mismo tipo de pareja, de amistades, y se preguntan por qué me va tan mal, por qué me golpean, por qué esto, por qué aquello, y pues obviamente que pues ese es la mejor definición de la locura, ¿no? Hacer las mismas cosas y querer resultados diferentes. Pero bueno, para eso tiene que haber un conocimiento o una apertura de la mente, del corazón, de entender, ¿sabes qué? Esta es mi epifanía, estoy mirando que por aquí no es. Entonces, el salirte de ese bucle, romperlo y darte cuenta que hay algo más grande, más superior, y que empieces a entender todo a tu alrededor, y te guste o no, que entiendas que así son las leyes. Es a ti, a lo mejor tú no sabes de ciencia y tú dices que la gravedad no existe, pero tú sueltas de cierta altura una pelota y la pelota se va a caer. Aunque a ti no te guste que la gravedad exista, va a suceder. Entonces eso no lo vas a cambiar. Te guste o no te guste, es así. Llámalo gravedad o llámalo como quieras, pero eso va a suceder. Igual si tú te subes al techo de un edificio, va a suceder igual, lo mismo. No vas a ir para arriba, vas a ir para abajo. Entonces, no niegues la realidad. Acepta lo que es y úsalo a tu favor. De eso se trata al final, al cabo, la Kabbalah. La Kabbalah no se trata de evangelizar, no se trata de ir tocando las puertas y como en las religiones ir trayendo más adeptos. La Kabbalah es un camino personal, no es para las masas, es personal. Va a ir llegando quien ocupe este conocimiento. Quien no lo ocupe no le va a llegar o va a conocer estas mismas cosas tal vez con otros nombres y en otra filosofía oriental o budista, etcétera, pero más o menos va a ser lo mismo, con otras palabras, con otros ejemplos, pero va a ser igual. O sea, al final de cuentas el creador ha dejado mucho conocimiento para que nosotros podamos usarlo a nuestro favor y para evolucionar. Porque nada es en vano, vuelvo a repetirlo. El universo tiene muchas cosas. El universo es el creador. El creador dejó a través del universo muchos secretos y muchos misterios para que nosotros los podamos revelar. Pero nosotros no somos los únicos entes inteligentes en todo el universo. Hay muchas otras especies, llámalos extraterrestres, aliens, como le quieras poner. Hay muchas otras inteligencias externas a nosotros que van a seguir sacando esa información. Nosotros somos importantes, sí, a cierto nivel, sí, somos muy importantes para todas esas especies, sí, también, pero no somos indispensables. Si un día la humanidad se acaba en 100 años, o 1000, o 1 millón, o 10 millones de años, o la cantidad que sea, va a seguir existiendo otro tipo de especies hasta que todo lo que tenga que ser revelado sea revelado. Entonces, no nos creamos tan importantes, reconozcamos nuestro papel que tenemos en este momento, que es un papel muy importante. O sea, simplemente el hecho de existir, de estar aquí, es importante, y todo es importante, hasta una hormiga, una bacteria, un virus, o nosotros, o una estrella, un planeta lejano al otro lado del universo. Todo es importante. Si existe, es importante. Por algo existe. Tiene un propósito. Todos tenemos un propósito. Llénate el corazón de positivismo, de alegría, pero no de un positivismo estúpido, absurdo, de estar sonriendo todos los días. Eso no sirve. No funciona. O sea, es bueno contar chistes o ver programas o películas simpáticas o estar con gente que te hace reír, obviamente que no sea a costas de nadie más, que te llene de positivismo, sí es bueno,
pero tienes que aceptar los dos lados de la moneda. Somos humanos, somos almas encarnadas en cuerpos humanos, por lo tanto tenemos emociones positivas y negativas. Simplemente no dejes que las emociones negativas se apoderen de ti. Cultiva más el lado positivo, pero el lado negativo también lo vas a vivir, lo vas a experimentar, perdón. Vas a ser partícipe de ambas cosas. Y tienes esa bonita ilusión que llamamos el libre albedrío, que al final de cuentas es una ilusión, porque nosotros tenemos un destino y un propósito que cumplir. Nosotros podemos negarnos a cumplir ese propósito, sí, en esta vida. Pero después en la siguiente, a lo mejor también nos negamos y así. Pero va a llegar el momento que vamos a tener que cumplir ese propósito. Entonces, ¿qué pasa si lo cumplimos? ¿No será que experimentemos cosas diferentes y mejores? ¿No será que subimos de nivel para pasar a otra dimensión superior para ir cumpliendo diferentes metas, como en los videojuegos, hasta que llegamos al nivel máximo, en donde la plenitud ya es completa? No te rindas, no te rindas. Nada es en vano. Por más agobiado que te sientas, tómate un tiempo para sentirte así y poco a poco ve viendo tus opciones y ve saliendo de eso. Y hay cosas inevitables. Por muy malas que parezcan, pues son inevitables. Sin embargo, si tú tienes las suficientes herramientas, la suficiente fe, y por más imposible que sea a veces algo, puedes interferir para que cambie. Sí, pero tienes que tener ese mérito. Pero para que no caigas en ese tipo de situaciones, para evitarlas en lo máximo posible o para poder salir airoso de ellas, tienes que empezar ya. Y ahora, en este año del 2025, 25, 26 y 27, todos esos años van a ser muy, muy positivos para todos nosotros espiritualmente hablando. Entonces tenemos muchas oportunidades de crecer espiritualmente, lo cual se va a ver reflejado también en todos nuestros otros ámbitos personales. Siempre mi deseo es compartirte a ti todo lo mejor que te pueda servir, y para que quites telarañas de tu mente, quites malos pensamientos, para que digas, caramba, tengo que ponerme a hacer mi chamba del día a día, porque ese es el trabajo en la Kabbalah, hacer tu trabajo personal, para que sea un reflejo de lo que le pase a tu alrededor y por lo tanto al mundo, a la humanidad. Pero empieza contigo, sigue contigo, y en una de esas a alguien vas a inspirar, a alguien vas a ayudar de tu alrededor. Y eso es algo muy bueno, estás ganando méritos. Cuando las personas vienen y te piden o te cuentan sus problemas y tú de corazón los escuchas y tratas de decir, bueno, yo en tu posición haría esto o aquello, o te puedo ayudar con esto, o de perdida le haces oraciones, metes a esas personas en tus oraciones de todo corazón y les das todos los tips que tú puedas pasarle y que quiera intentar esa persona. Estás haciendo un gran mérito. Esas personas en realidad son las que te están ayudando a ti. Entonces, solamente recuerda esto, que nada es en vano, todo tiene un propósito. Por muy agobiado que te sientas, por favor, no te rindas. Les deseo lo mejor. Les mando un gran abrazo, especial a mi amigo Edgar. Shalom, shalom.